Un saludo para todos. Esta videoclase se va a dedicar al tema de la igualdad y los partidos políticos, y más concretamente a la igualdad de oportunidades de los partidos políticos. ¿Qué es esto de la igualdad de oportunidades de los partidos políticos? Les voy a proponer algunas cuestiones. ¿Les parece que todos los partidos políticos tienen derecho al mismo tiempo de espacio electoral en los periodos de campaña electoral en las televisiones públicas? ¿O tienen que tener un tiempo diferente? ¿O cada uno que tenga el tiempo que pueda comprar con su dinero? ¿Les parece que el Estado tiene que subvencionar con la misma cantidad los gastos electorales de todos los partidos políticos, o tiene que hacerlo de manera proporcional al resultado de cada partido o al tamaño de cada partido, o no tiene que subvencionar, cada uno que se busque las vías de financiación como pueda? ¿Les parece que cuando el Estado diseña el sistema electoral tiene que distribuir los escaños, los cargos, los puestos en el Parlamento de manera exactamente igual entre los partidos políticos que han concurrido y han obtenido un resultado similar, de manera proporcional? ¿Tiene que beneficiar al partido que ha obtenido más votos para que se forme un gobierno fuerte? ¿Tiene que favorecer a las minorías, porque si no, no podrían nunca llegar a ocupar cargos en los órganos del Estado? El sistema electoral, el sistema de reparto tiene que ser neutro, tiene que favorecer a algún partido en detrimento de otro. Bueno, la respuesta a todas estas cuestiones está precisamente en el principio de la igualdad de oportunidades de los partidos políticos. Es un principio esencial de todo Estado democrático y es un elemento indispensable en el estatus jurídico, en el régimen jurídico de los partidos políticos. Aunque sea un principio esencial del régimen de los partidos políticos, es curioso que no aparece así reconocido expresamente en ninguna constitución de las constituciones escritas de los estados constitucionales. Han sido los tribunales constitucionales correspondientes los que, en la labor de interpretar la Constitución y las normas que la integran, han deducido que existe un principio de igualdad de oportunidades del que son titulares o que se predica respecto de los partidos políticos. La jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional alemán sobre este principio de igualdad de oportunidades es muy clara, es extensa, es muy razonada y pormenorizada. También es muy importante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano, incluso la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿De dónde surge este principio de la igualdad de oportunidades? ¿De dónde lo deducen estos tribunales constitucionales que han interpretado que existe este principio? Se deduce del principio de igualdad, del principio general de igualdad y del principio democrático. ¿Cómo se deduce? Los partidos políticos desempeñan una función determinante para el funcionamiento correcto del Estado democrático. Son los sujetos que contribuyen a formar y a manifestar la voluntad popular, es decir, la voluntad democrática del Estado. Y porque cumplen esta función, los partidos deben tener garantizado un régimen jurídico específico que asegure que están en condiciones de desempeñar esta función. Ese estatuto jurídico específico está conformado por algunos elementos: la libertad de los partidos, uno, y el otro, la igualdad de oportunidades de los partidos. De esta argumentación, que deriva del principio democrático y del principio general de igualdad, es de donde se deduce la existencia de este principio. ¿Qué es la igualdad de oportunidades de los partidos políticos? Bueno, ¿qué es la igualdad de oportunidades para empezar? El principio de igualdad es un principio esencial en el Estado constitucional. Es un principio complicado y es un principio que no ha tenido siempre el mismo contenido. Históricamente, el principio de igualdad
significa, sobre todo, igualdad de trato. El principio de igualdad, en un primer momento, y sobre todo históricamente también después, contiene un mandato dirigido a todos los poderes públicos de que traten igual a los iguales, lo que quiere decir que deben también tratar de manera diferente a los diferentes. Pero ese mandato general de igualdad lo que se refiere es al trato que dan los poderes públicos, es decir, al tratamiento que hay en la ley de una determinada cuestión, a la manera en la que se aplica esa ley, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. Pero históricamente llega un momento en el que se entiende que el principio de igualdad contiene más exigencias, contiene más mandatos diferentes, de diferente cualidad, y que no se refieren tanto al trato jurídico que los poderes del Estado dan a los ciudadanos, como a los elementos fácticos que determinan la posición de los ciudadanos. Esta nueva interpretación de este nuevo contenido que se reconoce en el principio de igualdad surge a partir de, a partir del periodo de entreguerras en Europa, a partir del desarrollo del Estado social. Y en este contexto se entiende que los ciudadanos ocupan una determinada posición en la comunidad política, una posición que viene determinada por elementos jurídicos, ¿no? Las normas colocan a las personas en determinadas posiciones jurídicas, les reconocen derechos y obligaciones, pero también esa posición jurídica que ocupan esa posición en general que ocupan los ciudadanos viene determinada también por elementos fácticos, por elementos de hecho. Y ambos elementos jurídicos y fácticos están estrechamente relacionados. De ahí se deduce que los poderes públicos no solo tienen que garantizar la igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones jurídicas que definen la posición de los ciudadanos, sino que en ocasiones deben intervenir también en los presupuestos de hecho, en las condiciones fácticas que determinan la posición de los ciudadanos. Desde este punto de vista se desarrolló un nuevo contenido en el principio de igualdad, igualdad material, igualdad de oportunidades, y que es un mandato dirigido a los poderes públicos para que, en la medida en la que de ellos dependa, garanticen las mismas posibilidades, las mismas condiciones, los mismos presupuestos de hecho fácticos para que los ciudadanos implicados en la consecución de un determinado fin u objetivo estén en la misma situación, tengan las mismas posibilidades de alcanzar esos bienes u objetivos. Bien, pues este principio de igualdad de oportunidades, este contenido nuevo que se añade al contenido tradicional que tenía el principio de igualdad, que era el de la igualdad de trato, es un principio que se ha predicado respecto a algunos colectivos específicos, respecto a las mujeres, respecto a grupos de extranjeros y respecto a los partidos políticos. Bien, del principio democrático y del principio de igualdad deriva un mandato de garantizar la igualdad de oportunidades de los partidos políticos, por razón de la función que cumplen estos partidos en el Estado democrático y porque todos deben tener las mismas posibilidades para conseguir el fin que buscan los partidos, porque esto es condición de que efectivamente los partidos puedan desempeñar la función que les corresponde en el Estado democrático. ¿Qué significa esto? Vamos a concretar. Primero, ¿qué tienen que hacer los poderes públicos? Bueno, aquí la interpretación no es exactamente la misma en todos los ordenamientos jurídicos, pero con carácter general lo que se entiende es que el principio de igualdad de oportunidades, que es una norma constitucional, es un parámetro de constitucionalidad y con él enjuiciamos todas aquellas actuaciones de los poderes públicos que condicionan la competición, la lucha entre partidos políticos.
¿Qué quiere decir esto? Pues que desde el Estado los poderes públicos, en todas aquellas condiciones que de ellos dependen y que determinan el resultado de la lucha política, los poderes públicos, deben dar un trato igual, deben asegurar un trato igual a todos los partidos políticos, salvo cuando esté justificado que haya un trato diferente, y en ningún caso deben dar un trato más favorecedor al partido político que está en situación fáctica de ventaja, porque eso sería contrario precisamente al principio de igualdad de oportunidades. Este sería, con carácter general, el contenido del mandato del principio de igualdad de oportunidades. Segunda cuestión, ¿en qué momento desarrollamos este mandato? Aquí tampoco la solución es igual en todos los ordenamientos jurídicos. En algunos casos se piensa que el momento culmen de la lucha política son las elecciones generales, por lo tanto, solo en el periodo electoral, en el periodo en el que se celebran las elecciones generales, es cuando los poderes públicos tienen que desarrollar este mandato. En otros ordenamientos jurídicos se ha realizado una interpretación más abierta, yo creo que más acertada, y se dice, bueno, no solo hay que garantizar la igualdad de oportunidades en el momento electoral, en el momento en el que se inicia la contienda electoral, sino a lo largo de todo el desarrollo de la misma, que tiene lugar, en fin, de manera continua, en todo momento, de manera específica en los procesos electorales, pero de manera continua, bueno, siempre, de manera permanente en la vida política. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en la situación actual no es tan fácil determinar cuándo comienza un periodo electoral y cuándo termina. Los partidos políticos están continuamente en competición, en lucha por conseguir el objetivo que buscan. Bien. ¿En qué ámbitos concretos, en qué aspectos concretos tienen los poderes públicos que garantizar esta igualdad de oportunidades? Bueno, hasta ahora la igualdad de oportunidades se ha desarrollado fundamentalmente en tres ámbitos que son ámbitos regulados por los poderes públicos, es decir, ámbitos en los que los poderes públicos determinan las condiciones jurídicas y fácticas de la competición política. Y esos tres ámbitos son, el primero, el ámbito electoral, es decir, el Estado define cuál va a ser el sistema electoral, cómo se van a traducir los resultados de las elecciones en escaños, en puestos en los órganos del Estado, y lo hace, en fin, de una determinada manera, que puede condicionar el resultado de la competición electoral. El segundo ámbito en el que se ha desarrollado la igualdad de oportunidades de los partidos es el de la financiación. También es un ámbito regulado por los poderes públicos y también es un ámbito que condiciona de manera clarísima y evidente el resultado de la competición electoral. Y el tercer ámbito es el ámbito de la comunicación. Hoy los procesos de formación de la opinión pública tienen lugar a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de los medios de comunicación social, de los grandes medios, de la televisión principalmente. Y los poderes públicos, los órganos del Estado, regulan también el régimen de los medios, regulan la participación de los partidos políticos en los medios, en periodo electoral o no electoral, y de esta manera condicionan con ello el resultado de la competición electoral. Así que en estos tres ámbitos, definición del sistema electoral, determinación del régimen de financiación de los partidos políticos y regulación del régimen de los medios de comunicación, a través de estos tres ámbitos es en los que en los diferentes ordenamientos jurídicos en los que se reconoce la igualdad de oportunidades de los partidos, se ha proyectado este principio y se han exigido actuaciones concretas
a los poderes públicos para garantizar la igualdad de oportunidades de los partidos. Pongamos algún ejemplo. En lo que se refiere al ámbito electoral, como yo les planteaba al principio de esta intervención, en Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tuvo que juzgar a propósito de un recurso el sistema DONT, que es el sistema que tenemos en España y que es un sistema de distribución de votos, de traducción del número de votos que obtiene cada partido en número de escaños finales que le corresponde en las Cortes Generales, en el Parlamento. Bien, pues el Tribunal Constitucional alemán analizó este sistema, que es uno de los posibles sistemas que se pueden utilizar, y llegó a la conclusión de que era un sistema electoral que beneficiaba de manera injustificada a los partidos más grandes que habían obtenido mayor número de votos. Como no había justificación suficiente para esta ventaja que se otorgaba a los partidos mayoritarios, el tribunal concluyó que el legislador tenía que buscar un sistema electoral que no favoreciera de esta manera a los partidos que obtenían mayor número de votos. Es una sentencia interesante, un razonamiento importante, un razonamiento en el que se utiliza este principio para llegar a la conclusión de que el legislador no puede elegir el sistema electoral que le parezca, tiene que buscar aquel que otorga en la mayor medida de lo posible las mismas posibilidades a todos los partidos políticos. En nuestro país, que utilizamos el sistema DONT, bueno, se han criticado algunas de los efectos que produce este sistema, entre ellos este de beneficiar al partido que obtiene mayor número de votos, pero desde luego no se ha llegado al Tribunal Constitucional, ni el Tribunal ha argumentado como argumentó el Tribunal alemán. Otro ejemplo, en el ámbito electoral también, las barreras electorales. Cuando el legislador establece el régimen electoral, pues elige un sistema, define las circunscripciones electorales, establece barreras electorales, ¿no? Una barrera electoral es ese porcentaje mínimo de votos que tiene que obtener un partido para poder participar en el reparto de escaños, ¿no? Bien, en casi todos los ordenamientos existen barreras electorales. Bueno, pues el tipo de barrera electoral que se establezca se debe juzgar desde el punto de vista del principio de igualdad de oportunidades de los partidos, porque una barrera electoral deja fuera del reparto a algunos partidos y puede beneficiar a otros. Según donde pongamos la barrera, estaremos cumpliendo o incumpliendo este principio. Lo mismo cabe decir del tipo de circunscripciones electorales que se definan y de otros elementos del sistema electoral. En el campo de la financiación, bueno, no es lo mismo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades que el Estado subvencione con una cantidad fija igual a todos los partidos políticos, o que subvencione con una cantidad proporcional al resultado que obtienen los partidos. El tipo de financiación que se decida adoptar en un sistema tendrá que juzgarse también desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de los partidos. Y en el ámbito de la comunicación, pues es evidente, como nos planteábamos al principio de esta intervención. Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de los partidos, habrá que juzgar si son adecuadas o no las normas que regulan los contenidos que tienen que ofertar las televisiones públicas o privadas en periodo electoral y no electoral, los espacios electorales gratuitos, pero no solo eso, la información pública que aparece en los telediarios, los programas de entrevistas, los programas de debates que suelen emitirse en periodo electoral, y todas estas medidas concretas que adopten los poderes públicos deberán juzgarse desde el principio de igualdad de oportunidades. Aquí el resultado no será siempre el mismo. Bueno, porque estamos ante un principio que no tiene un contenido exactamente
un contenido complejo, ¿no? Estamos hablando de un principio que nos obliga a influir en las condiciones fácticas para garantizar la igualdad de oportunidades en la competición política de los partidos. Y esto no son matemáticas. Por eso, por ejemplo, en Italia dicen lo mismo para todos. 10 minutos para todos en los debates, en todos los telediarios, por ejemplo, ¿no? Y porque desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades razonan y entienden que para conseguir garantizar la igualdad de oportunidades se intervienen las condiciones fácticas y jurídicas y la mejor manera de hacerlo es lo mismo para todos. En otros ordenamientos se razona de otra manera, como por ejemplo en el alemán, y no, de manera proporcional. A cada partido según su tamaño, el número de escaños que haya obtenido en las elecciones, en fin. Lo importante, en todo caso, es reconocer que existe este principio, aunque no esté escrito en las constituciones, entender que es un mandato dirigido a los poderes públicos y entender que los poderes públicos tienen que razonar desde este principio cuando regulan los ámbitos que determinan la competición política y el resultado de la competición política. Sobre todo estos tres que hemos mencionado: electoral, financiación y régimen de la comunicación. Por último, casi como anécdota, les indico que el principio de igualdad de oportunidades es un principio constitucional, aunque no esté expresamente reconocido, es parámetro con el que podemos controlar la actuación de los poderes públicos y, por lo tanto, es parámetro con el que podemos acudir al Tribunal Constitucional y decir: controle lo que han hecho los poderes públicos que no han cumplido con los mandatos que derivan de este principio. Esto ocurre con carácter general en todos los ordenamientos jurídicos, pero en el ordenamiento jurídico alemán, que es especialmente garantista de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento democrático del Estado, probablemente porque es un orden constitucional que se desarrolla a partir del 49, después de una experiencia traumática para los alemanes y para casi toda Europa. En el ordenamiento jurídico alemán, la igualdad de oportunidades no es solo un principio constitucional, es un derecho fundamental de los partidos políticos que pueden ejercer a través de la vía del recurso de amparo y exigir ante el Tribunal Constitucional por esta vía la supervisión, el control, la fiscalización de la actuación de los poderes públicos si consideran que las medidas que han adoptado los poderes públicos son contrarias al principio de igualdad de oportunidades. Nada más, espero que estas indicaciones les hayan resultado de utilidad y de interés. Un saludo y hasta otra ocasión.